Bueno, ante todo me siento profundamente honrado de venir a compartir con ustedes algunas ideas. No creo que pueda decir yo algo nuevo que no esté en el ambiente. Pero, ¿verdad? Estos son espacios en los cuales nos permiten reflexionar sobre nuestra identidad, dónde estamos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Me voy a centrar un poco en el caso Venezuela. Primero, uno debe decir, bueno, ¿por qué uno está en este ámbito eclesiano? Yo vengo del área de la ingeniería mecánica, entonces, pero después en esas loqueras que le da uno en la juventud, me entusiasmaron los jesuitas y me lancé pensando a ver cómo era eso. Y todavía estoy jugando. Pasado mañana, el viernes 12, cumplo 60 años, nací con la democracia el 12 de abril del 58. Pero bueno, entré en ese ambiente y jugando, sin darme cuenta, pasé los 6 años en el seminario, me ordené. Después me fui a hacer especialización en doctorado en Roma, luego hice estudios de comunicación, pero dentro de esos estudios, yo soy doctor en teología, pero por hobby estudié comunicación social. Y luego me eligieron para dirigir todo el área de América Latina en el área de comunicaciones. Eso me llevó a interpretar y conocer todo el drama que se estaba viviendo en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Perú, Bolivia. Entonces, mi idea era orientar al episcopado de cada país sobre la urgencia que tenía la iglesia de formar agentes pastorales en el campo de la comunicación, porque estamos llegando a lo que decía McLuhan en la aldea global, que la iglesia no puede quedarse en la sacristía ni en las catacumbas, sino tiene que salir al encuentro del hombre en sus diversas situaciones. Por ello no podemos pensar una iglesia que se quede solamente en el ámbito de la sacristía o de las catatumbas. La iglesia como misión, la iglesia viene del latín ecclesia, que significa pueblo de Dios. Y si nosotros tenemos la conciencia de lo que es iglesia, todo hombre, toda persona es el lugar privilegiado donde se da esa dimensión divina de la presencia de Dios. Es decir, el sagrario de la divinidad está en cada hombre. De tal manera que todo lo que afecte a la persona humana, sus sufrimientos, sus angustias, sus lágrimas, sus preocupaciones, tienen que encontrar eco en el corazón de la iglesia, es decir, en sus pastores. Por ello, a la luz de la historia de la salvación, nosotros estamos viendo que el drama del pueblo de Israel, oprimido, vejado, humillado, esclavizado, primero por el imperio macedónico, luego por el mesopotámico, después por el egipcio y por último los romanos. Entonces el pueblo, yo me imagino a Moisés tratando de conducir a ese pueblo hacia la liberación, pero el pueblo parece que se acostumbró, se adaptó a que lo humillaran, lo invadieran, lo dominaran, hasta que Israel quedó devastado, sin hombres, sin mujeres, sin ejército, y cayó al servicio del imperio egipcio. Y por más que la situación se volvía tan dramática, el mismo pueblo ya se había acomodado, se acostumbró. Que con todo respeto creo que es uno de los fenómenos de América Latina, de nuestro hermano país tan hermoso, Cuba. Puedo decir hermoso porque he estado allí trabajando en 3 ocasiones con motivo de la visita, primero del Papa Juan Pablo II y después del Papa Ratzinger. Entonces, lo peor que puede hacer un hombre o un pueblo es acostumbrarse a las tragedias. Decía Albert Einstein que una de las mayores bendiciones que puede padecer un hombre o un pueblo son las crisis, porque las crisis te llevan a ti a pensar la causa de esa crisis y a desarrollar todas tus capacidades y estrategias para superar la crisis sin que la crisis sea superada. Pues el drama de Venezuela es inédito. Por ejemplo, aquí tengo todas las constituciones desde el nacimiento de la República de Venezuela, desde el 1811, una síntesis, hasta la de 1999, que es la última constitución, la chavista. Hay 3 ediciones y todavía no sabemos cuál es la oficial. Entonces, esa constitución o esas constituciones están siendo violadas, pisoteadas y prostituidas por el régimen desde que comenzó Chávez. Recuerdo que empecé a hacer un trabajo en los medios de comunicación de sustentar y demostrar la ilegitimidad de Chávez desde el 9 de febrero del 1999, cuando él hace el juramento famoso, aquel juro sobre esta moribunda constitución. Ya
aquí está un general que puede decir si cuando nosotros nos dirigimos a la Carta Magna de la Nación, creo que merece respeto. Es como que si yo llego aquí a llamar moribunda la Biblia, porque yo tengo una nueva lectura. Yo creo que nosotros debemos mantener un marco legal. Allí comenzó, en el momento de la juramentación, todo el proceso de la violación sistemática de la Constitución y los derechos humanos. Sin darnos cuenta, se fue implantando el modelo del totalitarismo. Para el año 99 hice una síntesis de los orígenes del totalitarismo, una obra muy importante elaborada por esta gran filósofa y politóloga alemana Hannah Arendt. E hice una síntesis en 2 capítulos, capítulos 12 y 13, adaptado a todo el proceso de Venezuela, cómo se iba primero a manejar todo el tema de la revolución como lema de inestabilidad permanente, el cambio de las instituciones, cambios de nombre, cambio de las calles, cambio de todo, hasta el uso horario, y nos cambiaron la moneda y hasta el modo de caminar. Recuerdo que cuando logré hacer 250.000 ejemplares y lo trataba de distribuir entre amigos y conocidos, algunos de que se burlaban eran los primeros compañeros obispos, ¿no? Decían, tú estás loco, Pedro, esto no llega aquí. Estoy hablando del año 99. Se preveía ya la destrucción de todos los poderes, la destrucción y desmantelamiento de las Fuerzas Armadas, la destrucción de PDVSA y el empobrecimiento del país, y se fue adaptando el modelo totalitario, es decir, el control total del poder en una sola persona, y todas las instituciones se destruye el sistema democrático, pero aparece con el barniz de democracia, y es así como comienza a llamarse, lo bautizan como el socialismo del siglo XXI, que es la misma dosis y peor que la del comunismo. Entonces, uno de los pronunciamientos muy claros que está en los documentos de la Conferencia Episcopal Venezolana es que la Iglesia no puede aceptar la implantación de un régimen marxista comunista porque es contrario a la dimensión de la democracia, de la libertad y los derechos humanos. Sigue avanzando el proceso y hay una conculcación de las mismas instituciones, empieza la infiltración, el trabajo represivo, y empiezan a conculcar y a secuestrar todos los medios de comunicación social y las negociaciones oscuras de empresarios, que por eso tenemos que señalar, Chávez es causa de lo causado, porque quienes lo construyeron allí fueron aquellos que se distribuían en el valle el poder, en 4 o 5 familias decidían ellos quién podía ser presidente y acomodaban, se distribuía. Entonces, sin darnos cuenta, creíamos y seguíamos creyendo en esos cambios cada 5 años del poder, y cuando comienza la tesis de la concentración del poder por el mayor tiempo posible, entonces Chávez pensaba eternizarse. Nadie le creía, pero se iba comprando, manipulando y estructurando todo lo que es el sistema para concentrar el poder. Esto significa que la revolución chavista, comunista, castrista, para ellos no le importa en absoluto la persona humana. A ellos lo que les importa es el poder por el mayor tiempo posible. Que se nos mueran millones de venezolanos o miles, no le importa es el poder. Y desde esa perspectiva, la Iglesia tiene como misión y función fundamental velar por la dignidad de la persona humana, por la libertad, que es lo que nos hace a nosotros sujetos independientes y que nos da la garantía de nuestra libertad y de nuestra dignidad como personas. Cuando perdemos la libertad, somos igual que otro objeto. Por lo tanto, todo esto nos tiene que ir conduciendo a un proceso de concientización ciudadana, porque una masificación donde llegamos a una crisis de credibilidad. Venezuela vive un momento ahorita de profundo desconcierto e incertidumbre, primero por nuestros pseudos líderes que han sido secuestrados y han entrado en el juego y le bailan al son que impone el sistema totalitario, comunista y criminal. Como hemos podido ver, aquí tardaríamos 2 horas haciendo una síntesis de los documentos de la Conferencia Episcopal Venezolana desde el año 99 hasta el presente. Al principio eran documentos pastorales,
Pero en la medida que se va agravando la crisis, va el deterioro, la pobreza, la humillación, la iglesia empieza a fijar una posición más firme, más clara, pero nos encontramos con un problema. La hegemonía de los medios de comunicación social, el Estado o el régimen los concentró de tal manera que ahorita los que medio pueden dar, lo único que pueden dar es comiquitas, mensajitos, pero allí no hay información ni oportuna, ni veraz, ni objetiva. De tal manera que todo lo que sucede en Venezuela, les aseguro que estamos mejor informados nosotros en el extranjero que ellos que están allá. Gracias a Dios, esta dinámica de las tecnologías y de las redes sociales nos permiten sacar, pero todavía es bien difícil. Pues seguimos haciendo ese trabajo y en mi papel yo estuve como secretario ejecutivo de comunicaciones para todo el continente. De allí pasé al Vaticano como director de Radio Vaticana para América Latina y el Caribe durante 10 años. Cuando le quise plantear a los señores obispos en Roma, después de haber encontrado a Chávez en mi oficina y entrevistarlo para Radio Vaticano después de su primera visita oficial al Vaticano, al año le decía yo a los señores obispos con todo cariño que tenían que estar muy pendientes y vigilantes porque esto era un proyecto continental de alto riesgo, que ya se cambió el método de llegar al poder por la vía armada, sino que se llega por la infiltración. Y uno de los espacios que empiezan a ocupar es la iglesia, o las iglesias, o las capillas. Y van a los sectores populares, empiezan sectores que, por cierto, tenemos un padre ahí en Caricuao, de origen cubano, Pablo Urquiaga, que uno se queda sorprendido. Un hombre que salió expulsado por el comunismo de Cuba y es uno de los defensores a ultranzas de la revolución. Y tenemos varios jesuitas, por ejemplo está el padre Numa Molina, que es, yo lo llamo un bandido, hermano, y yo se lo he dicho a los obispos, porque a él no le ponen ninguna sanción y lo tienen nada más que en el epicentro de Caracas, en la iglesia de San Francisco, al lado del Congreso y al lado de todos los poderes del Estado. Entonces sale a decir que el mejor evangelizador que ha tenido Venezuela es Chávez y que este gobierno sí se preocupa de los pobres, cuando de verdad Chávez sí logró construir lo que se llama una sociedad igualitaria, una sociedad de pobres, una sociedad de delincuentes. Porque si nosotros nos ponemos a ver, a analizar a cada uno de los actores que representa al gobierno venezolano, no hay uno que se pueda salvar ni con un Padre Nuestro. Todos son delincuentes criminales, si agarramos el sector. Y uno de los primeros consejos que le da su maestro, su ídolo que adoraba y adoraba, fue Fidel Castro, que le entregó su vida y su alma. Ojalá algún día puedan repasar parte de las 30, 40 páginas del libro El Boomerang de Chávez. Eso es interesante porque nos da una pequeña aproximación a radiografía sobre datos que te acercan para poder comprender. El tema fue que los venezolanos pasamos por muchos años y todavía estamos al día de hoy. Ahí están los señores de la Asamblea Nacional a los cuales se les dio un mandato fundamental. Están ahorita divididos porque el primer consejo que le dio Fidel Castro a Chávez fue: corrompe a las Fuerzas Armadas, ponlo a manejar todo lo que puedan, y viene el plan vivienda, el plan comida, el plan CLA, todos los tamaños. Entonces nosotros tenemos un gobierno militarista, tenemos más de 700, me lo puede aclarar el general Antonio Rivero, tenemos como 2.000 generales, y creo que superamos a los Estados Unidos. Más de 700 militares en funciones de control de las instituciones autónomas y de los poderes. Acaban de poner a un general Quevedo que yo creo que no sabía ni barrer en su casa, nada más que presidente de Petróleos de Venezuela. Es así como, aparte de eso, Venezuela ya había establecido acuerdos y alianzas con la FARC, y por eso los primeros programas que establece Chávez es sacar a la DEA del fuerte Tiuna para dejarle las fronteras abiertas a la FARC y al ELN. De tal modo que hoy tenemos 5 estados importantes de Venezuela bajo el control de la FARC y el ELN. Aparte de eso, sabemos quién negociaba el capitán Chacín, gobernador ahorita del Guárico, y así vemos cómo las mafias y el gobierno se maneja al mejor estilo de consigliere italiani de las mafias.
Cuando nuestros queridos políticos, con todo respeto, ellos siguen todavía soñando con un modelo de democracia desconectados de la realidad y aún no logran entender que esto es un modelo que va a destruir y a conculcar lo más sagrado que tiene cada persona, cada hombre, que es sus derechos, su libertad y su dignidad. Por ello la iglesia tiene que jugar un papel protagónico en este antes y en el día de y en el que va a seguir. Porque ¿cómo vamos a atender todos los programas sociales para asistir a miles de niños, de ancianos? El jueves se nos murieron 2 sacerdotes por falta de medicamentos en el estado Táchira, ya van 7, sin contar otros. Y esto sucede con un grupo tan pequeño de sacerdotes, ¿qué nos sucederá con otros? Es así que esto es un momento. Yo he querido cambiar porque si me pongo a dictar una conferencia como que si estoy dando clase a un grupo de estudiantes, alumnos, se nos va a ir. Lo importante es comprender cuál es la causa. La causa de la enfermedad. Venezuela es un país verdaderamente deteriorado, destruido y hasta ha perdido la esperanza. Pero una de las claves del modelo totalitario es incentivar el escepticismo moral. Tú te deprimes, no vale, esto está muy difícil, ya me voy. Y vemos miles de venezolanos huyendo, durmiendo en las calles en Cúcuta, en Bogotá, en las fronteras de Brasil. Y así vemos en Chile. Ya el drama de Venezuela salió de nuestras fronteras, ya no es un problema de Venezuela, es un problema ya continental, por no decir mundial. Tenemos ya más de 26.000 médicos que se han ido, más de 4.200.000 venezolanos, que eso no era nuestra cultura. Los venezolanos salíamos al está barato, dame 2, veníamos aquí a Miami y teníamos una economía de puerto, porque no teníamos conciencia clara de lo que habíamos ganado y gastábamos más de lo debido. Y el Estado democrático de los 40 años estimuló la falacia de la riqueza. Éramos ricos y no lo sabíamos. Entonces nos llegó a incentivar, a dar esa seguridad, que éramos el país de mejor condición en América Latina. Y nos hicieron creer esa falacia, sabiendo que estaban, porque así se manipula las masas. Entonces decía Carlos Marx que con las masas no se dialoga, sino que las masas se manipulan. Pues este fenómeno venezolano es un trauma para la humanidad, no solamente para Venezuela. Niñas que a los 15 años, 12 años ya se están vendiendo por menos de $1. Hoy creo que están sobrepasando los límites de 490.000 bolívares. Entonces, estamos que el sueldo mínimo está en el orden de los $3.50 al mes. Pero aparte de eso, el drama es que no hay alimentos, no hay medicina, pero no hay seguridad. Tenemos 18.000 grupos armados. Chávez, si no me equivoco, los militares pueden darnos mayor dato, entregó que esto es una revolución pacífica pero armada. Chávez fue diciendo todo clarito y nadie le creía. Decía, no, eso es un juego, no va a poder. Pues esa revolución pacífica armada, ahí formó todos los círculos bolivarianos o los colectivos que eran como especie de los CDR en Cuba, y tenemos más de 18.000 grupos y entregó 250.000 Kalashnikov. Esa cifra la debo precisar. Entonces tenemos nosotros delincuentes. Aparte de esto, tenemos a la ministra carcelaria, que en estos días acaba de dar una declaración que no va a haber medicina, que no va a haber CLAP para los escuálidos, para el pueblo, sino que todos tenemos que arrodillarnos, porque ese es el modelo. ¿Quieres tomarte un vaso de leche? Arrodíllate, pero tienes que proclamar que la vida está en la revolución. Y la revolución es un estilo de insistencia y de inestabilidad permanente, de modo que tienes al pueblo en una zozobra constante que no te da tiempo para pensar. Es decir, eso está planificado y dirigido por Cuba o por los líderes cubanos. No te da tiempo para pensar porque estás ocupado, que necesitas comer proteína, necesitas conseguir la carne hoy, el pollo, los huevos. Y así se acostumbró el pueblo a las grandes colas y a vivir de la migaja y de la humillación de un CLAP, que por cierto por ahí tiene investigaciones también Maduro por los grandes negocios que tenía con México en las compras de esto. Es decir, que Venezuela se convirtió en la fuente del saqueo del país. El país todavía tiene recursos, que una de las tesis que hemos pensado,
que si por lo menos 4 o 5 meses o 6 meses se suspendiera la adquisición o la compra del petróleo a Venezuela, que por cierto le estamos comprando a Argelia y le estamos comprando a Estados Unidos, porque con la compra ya tenemos a 1.400.000 barriles diarios de producción, es decir, cuando un país que estaba en 4 millones, casi tocando los 5, entonces el déficit es alarmante. Esto nos lleva a pensar cómo subsiste. Con las compras a Estados Unidos, que es el único país que paga CAX, los demás son regalías, y por eso Chávez con la petrochequera podía comprar a todos estos países del Caribe, por ello era tan difícil para Venezuela. Pero ahora los ingresos han mermado, las nóminas, militares, soldados pasando hambre, desertando, empleados de PDVSA renunciando y hasta les prohíben que renuncie. Y va procesado aquel que diga que va a renunciar y que va a irse del país, considerado como traidor de la patria. Pues el drama nuestro es profundamente catastrófico. Quizás soy exagerado, pero es catastrófico. Vemos cómo se nos mueren niños en los brazos, mamás que tienen que entregar sus hijos, que no encuentran ni siquiera urnas para enterrar a sus hijos. Los costos son astronómicos. Esto nos lleva a tomar una conciencia de la responsabilidad de cada ciudadano con una conciencia de la libertad política, la cual nos lleva a no seguir en discursos, sino organizarnos, prepararnos para asumir todo lo que nos posibilite enfrentar y derrotar este modelo o esta tiranía o narcotiranía, como ya está siendo definida. Por cierto, cargo conmigo un libro que se llama Las características de las tiranías actuales. La Iglesia, como pastores, como guías, han querido acompañar al pueblo, y tan es así, muestra de ello fue la procesión, una de las más famosas de América Latina, del 14 de enero a la Divina Pastora en Barquisimeto, Estado Lara. Ahí se congregan más o menos entre 3,5 a 4 millones de personas. El obispo que le tocó hacer la prédica logró decir, que también es abogado, logró decir que los que tenían que irse del país no eran los jóvenes, no eran los médicos, no era la gente que quería el país. Los que tenían que irse del país eran los responsables de crear este panorama tan desolador. ¿Qué hizo Maduro? Enseguida mandó a abrir un procedimiento para meterlos presos. Entonces ese método de represión, de persecución, de hostigamiento, es lo que lleva al que quiere estar vivo, y después lo típico es que cualquiera que sea un oponente firme. Yo llevo 2 atentados, dos. Gracias a Dios me he salvado de los 2. Y el último me agarró el SEBIN, me tuvo 7 días, se negoció y me dejaron salir, pero con prohibición de entrada al país. El padre Piñango, Jorge Piñango, yo estando en la secretaría, me mandan nuevamente a Roma a ejercer una función como rector del Pontificio Colegio donde van los sacerdotes a realizar estudios de especialización y doctorado. Me llegué a ser una voz muy incómoda, porque era el vocero de la conferencia episcopal. Chávez negocia y me mandaron pues para Roma. Nombra a un sacerdote del Estado Lara, Barquisimeto, el padre Jorge Piñango, un muchacho bastante tranquilo. Gracias. Perdón. Doctor en teología moral. Le tenía pavor a un medio de comunicación, lo escogieron. A los 6 meses ya estoy en Roma. Se confundieron con que es hoy cardenal Baltasar Porras, que era el presidente de la conferencia, y mi persona. Ahí en el Rosal, una de las calles de los lugares de Caracas, donde está un McDonald's, en el semáforo lo paran creyendo que era mi persona o el cardenal Baltasar Porras. Le dieron escapolomina, lo secuestraron, lo llevaron y al final lo mataron. Lo tasajearon. Hasta el sol de hoy nunca entregaron el acta de defunción. Era un mensaje para la Iglesia. Era la forma que el gobierno, el régimen tenía de inyectarnos el miedo, y ese miedo fue calando. Y ahora nos están grabando las homilías, tenemos agentes del SEBIN o de la policía política siguiendo a ver cuál cura, y después empieza el hostigamiento. De modo que estamos indefensos, porque si usted va a poner la denuncia, es mejor que se quede callado, porque después estás en manos de delincuentes. ¿Quién puede ser policía en Venezuela? Pero un paréntesis que es bien importante para ver el drama que tenemos.
la ministra carcelaria, la comandante Foforito, Iris Varela, ella ha construido su propio ejército y el ejército está conformado por los pranes. No sé si ustedes distinguen lo que son las siglas del PRAN. PRAN significa preso reincidente asesino nato. Eso está en un expediente, preso reincidente asesino nato. Son estas personas que siguen controlando los secuestros, las extorsiones desde las cárceles, tienen sus mejores discotecas y hasta tienen un banco en la cárcel de Tocullito. Realizan transacciones, tráfico de droga, amparado. Entonces, ella inclusive, hay testimonio de que tenía un PRAN como amante. Tan es así que la caída del ministro de Relaciones Interiores para la época que fundó el Plan Patria Segura, Rodríguez Torres, fue que enfrentó a uno de los colectivos estos y mató a un tal Odreman en el mercado de Quinta Crespo. Pero no era porque eran bandidos, sino porque se estaban disputando la distribución de la droga en Caracas, los de la Pastora, donde estaba aquel famoso diputado de la Revolución, Roger. Entonces, el país está realmente tomado y en manos de delincuentes. Es allí que nosotros, si seguimos actuando solos, y ahí viene el principio famoso, divide y reinarás. Es lamentable cómo nuestros líderes políticos han perdido tantas oportunidades. Aquí tengo un amigo que hemos compartido tanto, Guillermo Salas. Él es físico y han hecho un trabajo, pero de investigación y demostración del origen para poder sustentar todos los fraudes, desde el 2004 hasta el presente. Recuerdo que una vez le comentaba a Capriles y les daba miedo, ¿no?, que nos van a inhabilitar. Mientras nosotros estamos defendiendo mi estado o mi espacio político, tú estás dejando que el proceso revolucionario, totalitario, se imponga y ustedes lo que hacen es alimentar al monstruo. Cuando vayan a reaccionar, ya no tienen condiciones. De tal manera que esto es una oportunidad como convertirnos en agentes multiplicadores de la tragedia que vivimos, porque le está batiendo en las narices a Colombia, a Brasil, a Ecuador. Por cierto, nos alegramos muchísimo. Yo personalmente me alegro mucho de cómo se está desmoronando esa estructura del Foro de Sao Paulo que acaba de pasar en Brasil. Imagínense, Lula Silva ya en la cárcel. Ojalá que cumpla sus 12 años y un mes de cárcel. Ahí vemos el caso de Dilma Rousseff, el caso Argentina. Pongamos atención mucho en el caso Colombia. Ya se está deslindando Medina de Ecuador y se está abriendo proceso de investigación sobre Correa. Porque estos fueron organizaciones, inclusive la primera campaña de Chávez recibió de la FARC 80 millones de dólares. Eso no lo dice nadie. Todos recibieron. Entonces, ahí vemos que se le dejó la frontera libre e implicaron a militares en el concurso de ese gran negocio, es un negocio faraónico. Pues sí, esto es una situación que los que más la viven son nuestros obispos de la frontera. Apure, donde hay pistas privadas de aterrizaje de aviones, que eso es todos los días, 4, 5, 6, 10 vuelos. Me lo cuenta el obispo de allí, de esa zona. La Amazonas, el estado Zulia, toda la zona de Maicao, toda esa zona. El Táchira y Guárico, que es donde está Rodríguez Chacín. Todo eso es la médula espinal de todo el narcotráfico de Venezuela. Y ellos no funcionan solos. Aviones del ejército transportando droga. Los aviones de PDVSA transportando droga. Ahí tenemos a las sobrinas, nietos, hijos, como sean, los Silvio Flores. Es decir, que esto no son muchachos novatos que están usando aviones oficiales y hasta con pasaportes diplomáticos. ¿Cuántos iranianos tenemos? Entonces, el problema de Venezuela es terriblemente peligroso porque está en peligro la paz de la región, está en peligro las democracias del continente, está en peligro este país. Yo creo que será importante, pero eso sí es materia para los que manejan el tema de los procesos electorales electrónicos. Bill Gates ya daba unos consejos sobre lo riesgoso que no se debería aceptar en ningún país la implantación de los modelos electrónicos.
Pues, como punto de partida, la iglesia en Venezuela tenemos una conciencia clara, al menos desde la jerarquía y el episcopado, de que el comunismo es incompatible con los valores del evangelio. Es totalmente inaceptable, no podemos negociarlo. Porque el día que nos sentamos a negociar con un comunista, ya él tiene todos los resultados. Eso es crónica de una pérdida anunciada. Con los comunistas es difícil sentarnos. Mire, yo puedo decir, este fulanito, mira, ese era ex artista, es un ex militar, es un ex cura, pero decir un ex comunista, yo creo que por ahí hay un librito bueno, La nostalgia de unos chilenos, ahorita no me viene a la memoria, pero es interesante que es de los pocos que uno ha leído que después de haber nacido, haberse nutrido del comunismo en Chile, luego empiezan a descubrir la naturaleza y la tendencia. Esto no es un problema simplemente de la Iglesia Católica, es un problema de la humanidad. Realmente la Iglesia Católica como institución siempre aparecía en las mediciones de aceptabilidad entre el tercer puesto. Siempre eran las Fuerzas Armadas, después los medios de comunicación y tercero la Iglesia. La Iglesia ahorita está en primer lugar, pero no tenemos las herramientas, los recursos. No tenemos ya, lo único que tenemos es el púlpito, ¿no? Y eso es como un deseo profundo. Y creo que a partir del 19 de abril empieza un proceso interesante porque vamos a tener que sacar a los jóvenes, a todas las iglesias, a tomar las calles nuevamente porque en Venezuela no hay salida ni electoral ni pacífica. Todo el que esté enganchado con este modelo y que las elecciones, eso es una falacia, es un absurdo. Y prestarnos a asistir a un evento fraudulento como este es darle oxígeno y es darle reconocimiento y legitimidad a algo que es ilegítimo por naturaleza. Por ello, queridos amigos, yo les agradezco. Lo que sí es que se profundiza la crisis. Se incrementa la extorsión, la represión, las cárceles. El gobierno siempre ha tratado de trabajar por tener un cura, un eclesiástico reconocido en el país preso. Yo estaba en la lista de Leopoldo López, del vicealmirante Carratú Molina, de Carlos Vecchio, Franceschi y mi persona. Entonces, era la idea de tener un cura ahí preso en la cárcel, porque ha tenido empresarios, militares, comunicadores sociales, periodistas, necesitaban un cura. Gracias a Dios todavía no lo han logrado. Es así que esto es un espacio que nos permite analizar y convencernos que el comunismo, al menos en Venezuela, tenemos que prepararnos para enfrentarlo, para sacar ese virus tan terrible, porque mientras más tiempo dejamos, ya se vuelve parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de organizarnos, es tiempo de planificar y generar entre las comunidades programas de acción, porque ya vemos que todo lo que sea manifestación pública contra el régimen te tildan de traidor de la patria. Los traidores lo que hacen es proyectar su propia naturaleza. Los traidores más grandes del país los tenemos en el poder. Por eso, queridos amigos, yo les agradezco. Preferiría si tienen una pregunta y me dan espacio, porque tengo bastante tela para cortar, ¿no? Pero es importante que nosotros, desde estos espacios de defensa, la Casa de la Democracia y la Libertad, nosotros centremos nuestra preocupación en que sin libertad no hay vida. Sin libertad, ese debe ser el norte. Y los hombres libres tenemos que tener la capacidad de decidir nuestro destino, de construirlo. Pero la libertad no es un derecho que nos cae del cielo, es una autoridad, autoritas, que estamos obligados a defenderla, que estamos obligados a protegerla y a extirpar todo aquello que atente contra la dignidad, contra la libertad, porque conculcar la libertad es pisotear la dignidad de cada persona humana. En la iglesia ya tenemos 2018 años, ¿no?, de funcionamiento. Y eso nos hace pensar que es como un punto de referencia para pensar. Nada de lo que está sucediendo es nuevo, ya ha sucedido. En la última cena vemos que Jesús quiso estar con sus amigos y uno lo negó, otro lo vendió, otro lo traicionó y otro lo dejamos solo. Eso es lo que está pasando ahorita con nuestros pseudo líderes, que hay una miopía profunda.
Estamos muy preocupados porque ahorita muchos se están ahí moviendo hacia la cumbre de las Américas cuando tienen que estar cumpliendo el mandato que se le ha dado a través del plebiscito que se dio el 16 de julio y ellos están buscando en la farándula. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Quién financia a quién? Ese es uno de los grandes temas que uno tiene que plantearse. Entonces, esto nos lleva a pensar que todos los ciudadanos tenemos que asumir el reto, como dice, hoy por mí, mañana por ti. Si nos quedamos pasivos y cruzamos los brazos esperando un Mesías liberador, seguimos construyendo otros Chávez, otros Maduros, otro Diosdado, otro Alzheimer. Venezuela, el problema es gravísimo. Nosotros tenemos una invasión del ejército cubano. En el fuerte de Tiuna, aquí está el general que lo puede demostrar, que tiene pruebas sobre eso, la presencia con nombres y apellidos de oficiales o militares cubanos. Lo tenemos en el sistema de salud. Son los que construyen y controlan, miren esto. Las manos del régimen cubano está todo el proceso de identificación de los ciudadanos venezolanos. Y esto viene desde el 2000, desde el año 2000. Esta fibra óptica que se te dio es para manejar todo el control de la ciudadanía y por eso te fabrican 9 millones de fantasmas. Nosotros seguimos creyendo en los niveles democráticos. Ese camino se agotó. El camino de los diálogos, de las conversaciones. Me hago solidario de lo que dice el cardenal Baltasar Porras. En Venezuela no hay salida ni electoral ni pacífica. Ahora, ¿quién mete las cabras en el corral? Ya esto es un problema que a nosotros nos compromete pedir auxilio. No nos puede conformar con decir, Señor, date prisa en socorrernos, tú eres nuestro auxilio. Sí, de Dios te viene la luz, el pensamiento, el espíritu que te mueve. Pero aquí tenemos que abrirnos a convocar a la comunidad internacional, la comunidad, ¿sí?, de países, pedirle la ayuda. Es urgente, no podemos esperar más. Los pobres no pueden esperar más. De tal manera que primero tenemos que tener conciencia y negarnos. Yo personalmente me niego profundamente a asistir aprobando o participar en el concurso de otros eventos carnestolendos de las elecciones. Ya llevamos 18 elecciones. 18. Y todas esas elecciones ya están prefabricadas con los resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Que creo que en este espacio, aunque somos pocos, así empezó Jesús con 12 discípulos y se multiplicó y sigue creciendo, es despertar la conciencia de la responsabilidad ciudadana, que Venezuela está urgida ahorita. No es tiempo de los partidos políticos, no es tiempo como dice un amigo mío, no es tiempo de Caprilito, de Marinita, de otro, es tiempo de crear esa conciencia de libertad colectiva que nos lleve a asumir el reto y el desafío de enfrentar a un régimen con un objetivo, porque si nos perdemos el objetivo, estamos mal. El objetivo es derrotar y enfrentar y llevar a juicio a Maduro y a toda su camarilla de delincuentes, porque si nosotros permitimos una cultura de la impunidad, somos corresponsables del desastre, de la destrucción. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de organizarnos, es tiempo de buscar no solamente los intereses que resuelvan mis deseos y mis anhelos, sino aquello que nos pone en función de recuperar y reconstruir un país que está partido en pedazos. Dentro de poco tiempo, si no despertamos, la república está perdida. 4 estados están en control de la FARC. Y así seguimos. Todo el estado Bolívar está bajo el control de los chinos y de Irán, porque ahí está la producción de uranio. Pues es así que nuestro problema no es solo un problema de los venezolanos, es un problema global. Yo veo ahorita Venezuela como que si fuese la Siria de América Latina, la Siria. Y eso es un tema bien preocupante y no podemos estar pasivos. Que vamos a necesitar la intervención de llamémosla injerencia humanitaria o llamemos la ayuda humanitaria, ahora llamémosla canal humanitario. Vamos a necesitar, porque cómo se restablece el orden, la seguridad, la paz, cómo se garantiza los derechos de los derechos ciudadanos, los derechos humanos, los derechos políticos de cada ciudadano. Por ello, aquí no es tiempo para dictar conferencias. Yo creo que tendríamos que empezar a trabajar cómo nos organizamos, compartimos para construir
programas que estén orientados con una convergencia que nos lleven a consolidar nuestras inquietudes hacia el objetivo. Porque si cada quien anda trabajando por las ramas, se nos van infiltrando y así pasamos 10 años y se nos pasa el tiempo y ya llevamos para 19 años con esta revolución. Yo la llamo sin pena, maldita. Y cuando le digo a Maduro que es un ser maldito, ¿por qué el evangelio es incompatible con el comunismo? Porque los resultados del comunismo son hambre, odio, muerte, violencia, represión, zozobra. En cambio, los frutos del valor del evangelio es justicia, paz, libertad, concordia, fraternidad universal. Eso es, entonces no podemos negociar. Hay valores que son innegociables. Ese es el reto que tenemos los venezolanos. Muchas veces puedo parecer que soy radical, pero creo que aquí no puedo agarrar a Platón y desarrollar todo lo que es el tema de la república, Sócrates, cómo nace la democracia, cómo se fueron conformando los distintos clases democráticas. En Venezuela no hay democracia, ni siquiera un atisbo de democracia. Nosotros tenemos una tiranía o una narcotiranía delincuencial y solo no podemos. Les ruego que ustedes donde puedan, si creen, son libres de creer, estoy haciendo una síntesis, pero si creemos en la libertad, en la democracia, tenemos que comprometernos en esparcir que Venezuela necesita la ayuda, necesita el apoyo, necesita la solidaridad internacional. Muchas gracias.